En el video de hoy seguiremos con el tema que estudiamos la semana pasada, en el que hablé sobre cómo los maestros de la ley seguían tradiciones humanas en lugar de cumplir con los verdaderos mandatos de Dios. La palabra de Dios se ha revelado de muchas maneras, pero ahora nos habla a través de Jesús. Hebreos capítulo 1, versos 1 al 3. Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A éste lo designó heredero de todo, y por medio de él hizo el universo. El Hijo refleja el brillo de la gloria de Dios, y él es la fiel representación de lo que él es. Él sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. El Hijo refleja el brillo de la gloria de Dios y es la fiel representación de lo que Él es. Las enseñanzas de Jesús son completamente correctas y en realidad no son nuevas. Son lo que siempre ha sido. A través de Él se creó el universo. En Jesús tenemos una revelación poderosa y en Él encontramos toda la verdad. Los enemigos de Jesús fueron quienes lo crucificaron en la cruz. A pesar de haber presenciado todos sus milagros, no creyeron en Él. Se negaron a abrir sus ojos y oídos, ignorando que las enseñanzas de Jesús eran poderosas. Su manera de enseñar dejaba maravilladas a tantas personas, pero los maestros de la ley, por celos a sus propias costumbres, tradiciones y la forma en que hacían las cosas, no aceptaron que Jesús era en verdad el Mesías esperado. Su interpretación de los mandatos de Dios y de las profecías sobre el Mesías era equivocada. Uno de estos hombres que no creyó en Jesús y que estaba decidido a detener y a destruir este evangelio fue Saulo de Tarso. Este hombre perseguía a los seguidores de Jesús y hoy vamos a leer lo que la Biblia nos dice acerca de él. En Hechos capítulo 8, versos 1 al 3. Y Saulo estaba allí aprobando la muerte de Esteban, la iglesia perseguida y dispersa. Aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Saulo, por su parte, causaba estragos en la iglesia, entraba de casa en casa, arrastraba a hombres y mujeres y los encarcelaba. Continuemos en Hechos capítulo 9. Mientras tanto, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecieran al camino, fueran hombres o mujeres. En el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» «¿Quién eres, Señor?», preguntó. «Yo soy Jesús a quien tú persigues», contestó la voz. «Levántate, entra en la ciudad, que ahí se te dirá lo que tienes que hacer». Los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver, así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Estuvo ciego 3 días sin comer ni beber nada. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión. «Ananías»,
aquí estoy, Señor. Anda, le dijo el Señor, ve a la casa de Judas, en la calle llamada Derecha, y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando, y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído hablar mucho de ese hombre y de todo el mal que ha causado a los que creen en ti en Jerusalén. Y ahora lo tenemos aquí, autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. Ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Ananías se fue y cuando llegó a la casa le impuso las manos a Saulo y dijo, Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Luego comió y recobró las fuerzas. A partir de este momento Saulo fue completamente diferente. Su vida fue transformada, sus pensamientos, su corazón, todo en él cambió. Esta transformación fue evidente para muchos, ya que antes era conocido por causar daño a los creyentes de Jesús. Sin embargo, Dios tenía un propósito para la vida de Saulo, llevar su mensaje a todas las naciones. Esto es lo que Jesús puede hacer en nuestras vidas. Él puede transformarnos, incluso si hemos vivido alejados de Él y en contra de su voluntad. Pero es por su gracia y misericordia, y necesitamos abrir nuestro corazón a la verdad de Jesús. Saulo es también conocido como Pablo, y lo vemos en Hechos capítulo 13, el verso 9. Dice Saulo, o sea, Pablo. Desde entonces, especialmente en este capítulo, se le refiere como Pablo en lugar de Saulo. Además, en las cartas que escribió, Pablo se identifica con este nombre. Pablo escribió gran parte del Nuevo Testamento y fue usado por Dios para dar a conocer el nombre de Jesús, tal como Dios le dio el poder para hacerlo. Gálatas capítulo 1, verso 11. Quiero que sepan, hermanos, que las buenas noticias que yo predico no es invención humana. No lo recibí ni lo aprendí de ningún ser humano, sino que me llegó por revelación de Jesucristo. Ustedes ya están enterados de mi conducta cuando pertenecía al judaísmo, de la furia con que perseguía a la iglesia de Dios, tratando de destruirla. En la práctica del judaísmo, yo aventajaba a muchos de mis contemporáneos, en mi celo exagerado por las tradiciones de mis antepasados. Sin embargo, Dios me había apartado desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Filipenses capítulo 3, versos 3 al 9. Porque la circuncisión somos nosotros, los que por medio del Espíritu de Dios adoramos. Nos enorgullecemos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en esfuerzos humanos. Yo mismo tengo motivos para tal confianza. Si cualquier otro cree tener motivos para confiar en esfuerzos humanos, yo más. Circuncidado al 8º día, del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, un verdadero hebreo. En cuanto a la interpretación de la ley, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor.
Por él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol, a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios basada en la fe. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Abramos nuestros ojos para darnos cuenta de que nada se compara a Él. En Jesús encontramos libertad. Pablo llegó a hacer cosas muy graves contra la iglesia, y como leíamos, lo hizo por celo, por proteger y defender lo que él creía. Ellos encontraban tanto valor en mantener todas estas tradiciones y reglas, confiando en sus propios esfuerzos humanos. Pablo cumplía con muchas de estas cosas en las que confiaban. Era uno de ellos, uno de los que enseñaban la ley, pero al conocer a Jesús, se dio cuenta de que todo eso en realidad es nada, y conocer a Jesús lo es todo. Hay muchos que han crecido con tradiciones y creencias inculcadas desde pequeños, y no estoy hablando de tradiciones familiares, sino de tu fe. ¿En qué tienes puesta tu fe? ¿Está totalmente en Jesús? ¿O sigues creyendo que por cumplir con ciertas prácticas puedes ganar tu salvación? ¿Tienes ritos y costumbres que, según tú, te salvan? ¿Te consideras justo y puro por lo que haces, porque cumples con todos tus requisitos? Primero, tu dependencia debe estar en Jesús. Si alguien te preguntara ¿por qué eres salvo? ¿O por qué tienes acceso al cielo? ¿Qué responderías? Efesios capítulo 2, versos 4 al 9. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados, y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, y no por obras, para que nadie se jacte. Si respondes que eres salvo por la misericordia de Dios y por su gracia, estás en lo correcto. Tenemos que tener cuidado con lo que escuchamos y en lo que creemos. Que la palabra de Dios sea nuestro guía y tenemos que estudiarla con atención. Si le pides a Dios que te permita entender su palabra y abres tu corazón, Él te ayudará a comprenderla. Jesús es el que produce el cambio en nosotros. Debemos vivir nuestras vidas en obediencia, pero todo comienza con Él y lo que Él hizo por nosotros. Recordemos lo que leíamos al principio en Hebreos capítulo 1. Jesús es la fiel representación de lo que Dios es, y esta es la manera en la que Dios se ha revelado a la humanidad. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria, la gloria que corresponde al Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Podemos confiar en lo que Jesús hizo y en sus enseñanzas. En Él encontramos la verdad.